Recordemos cuando habíamos visto la función paridad, habíamos dicho que las interacciones débiles no eran invariantes frente a transformaciones de la función paridad P. Si vemos el caso de un pión positivo, este puede caer en un mu más un neutrino muónico. Y este muón positivo o antimuón siempre salía izquierdo. De esto también hemos hablado, ya de qué pasaba con los decaimientos de los piones y la paridad con los neutrinos. Pero también hemos visto que las interacciones débiles tampoco eran invariantes frente a la conjugación de carga, esta función C que nos cambiaba los números cuánticos. Acá también podemos tomar el caso del decaimiento de un pión negativo a un muón más antineutrino muónico, y en este caso tendríamos la interacción conjugada de esta. Pero acá habíamos dicho el muón, el antimuón, acá teníamos que era izquierdo. Y acá entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? También debería ser izquierdo, pero resulta que siempre sale derecho, a diferencia de este que salía izquierdo, con lo cual no podemos invertir la carga y pretender que todo salga igual. Ahora, ¿qué pasa si pudiéramos pedir las dos cosas? Paridad y carga. Esto sería la simetría CP. Entonces, en ese caso sí, cambiamos todas las cargas y cambiamos también la paridad. El muón pasaría a ser derecho y entonces por lo menos esto se mantendría. Con se mantendría estamos diciendo esto se ve en la naturaleza, se ve. En cambio, lo que dijimos, cuando cambiamos las cargas, este tendría que seguir siendo izquierdo y no sucede eso en la naturaleza. Y con la paridad pasaba lo mismo. Cuando tomábamos o buscábamos decaimientos con distinta paridad, en realidad lo que ocurría era que la mayoría de las veces siempre pasaba de una forma, que en este caso era que el muón era izquierdo. Todo esto nos hace pensar en una nueva paridad. Tendríamos que definir la paridad ya en términos de paridad y carga, de modo que entonces veamos que esto se ve en la naturaleza, que se conserva eso, que sea invariante. Ahora, la posible simetría CP va a ser importante en relación a los kaones, en particular el kaon neutral y el antikaon, que también es neutral. Y lo que observaron tanto Hellman como Pais es que nosotros podemos tener un kaon neutral con extrañeza más 1 y se puede transformar en un kaon neutral anti-kaon neutral con extrañeza menos 1. Esto se realiza por una interacción débil de segundo orden, que lo podemos describir en estos diagramas de Feynman que tenemos acá, donde tenemos el kaon neutral, tenemos los dos quark, Down y el Strange, y luego tenemos acá un bosón W-, luego tenemos un quark up y otro up, pero recordemos, la flecha hacia el otro lado, eso es que es un anti-quark up. Luego tenemos otra interacción más con un bosón W- y nos queda un exchange y un anti-down, y estos dos son los que generan el kaon neutral, pero el anti-kaon neutral. Otra de las interacciones que realizan esto son las que empezamos otra vez con el down y el strange. Luego tenemos dos bosones W-, pero luego obtenemos un strange y un down. Y en el medio, acá estos dos, son dos quarks up virtuales. Esto es nada más que una representación cualitativa, pero a lo que vamos es que nosotros vamos a poder tener en realidad una combinación lineal de casero y anticasero. Para ver bien eso vamos a volver a las funciones P y C. Si nosotros tenemos
nuestra función p y se la aplicamos a k0, esto nos va a dar menos k0. Esto lo que significa es que k0 es un autoestado de p con autovalor menos 1, y lo mismo vamos a tener para anti-k0, nos va a dar menos anti-k0. Por otro lado, si tomamos la función conjugación de carga y se la aplicamos a k0, esto nos va a dar el anti-k0, y de la misma forma, si se lo aplicamos a anti-k0, nos va a dar el k0. Algo esperable, ya que así lo habíamos definido. En el caso de la paridad ya habíamos dicho qué pasaba con los mesones, nos iba a quedar esto en este caso. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos CP a, por ejemplo, K0? Bueno, esto nos tendría que dar, si aplicamos primero P, nos tendría que dar C de K0 con un menos. Vamos a poner el menos acá. El menos puede salir afuera igual. Y C de K0 nos da anti-K0. Ahora, ¿qué pasa si hacemos CP de anti-K0? Vamos a lo mismo. Esto va a ser C de menos anti-K0. Y esto es menos C de anti-K0, que es K0. Entonces, de estos uno se va a poder armar los autoestados. Vamos a llamar a uno K1, que va a ser 1 sobre raíz de 2, por un lado K0, menos anti-K0. Y por otro lado, K2 va a ser otra vez 1 sobre raíz de 2, K0, y ahora es más anti-K0. Esto lo que significa es que si aplicamos CP de K1, esto tiene que dar K1. Es decir, en ese caso va a tener autovalor 1, y si hacemos CP de K2, va a dar menos K2, teniendo autovalor menos 1. Por supuesto, esto se tiene que poder verificar de las definiciones que tenemos acá, y tiene que ver con la simetría. Cuando nosotros apliquemos la paridad a K0, lo que va a hacer es cambiarnos el signo. Y cuando apliquemos carga nos va a cambiar el estado, nos va a cambiar a la otra partícula, la antipartícula. Hagamos uno de los dos como ejemplo acá. Si tomamos por ejemplo CP de K1, esto es hacer CP de K1, es todo esto. Es 1 raíz de 2 de K0 menos anti-K0. Y esto es igual a CP. Vamos a olvidarnos de esto, que lo podemos poner directamente afuera. Vamos a usar la linealidad. Y tenemos CP de K0 menos CP de anti-K0. Y vamos a usar que ya sabemos que es cada uno de estos. Esto es 1 raíz de 2 de CP de K0 está por acá. Es menos K0. Perdón, de anti-K0. Menos CP de anti-K0, que es menos, que va a quedar un más K0. Y entonces esto tiene que ser exactamente K1 para que nos quede esto de acá. Y es lo que es, porque el 1 sobre raíz de 2 que tenemos afuera, eso ya está. Y después tenemos K0 positivo menos anti-K0. Uno puede verificar que efectivamente va a pasar lo mismo con K2. Esto significa que si uno asume que CP se conserva en las interacciones débiles, entonces
K1 solo puede decaer en un estado que es Cp igual a 1, mientras K2 tiene que decaer a algo que Cp sea menos 1. Recordemos, asociábamos tanto para el P como el C los valores que tenían los autovalores. Y en este caso se lo estamos asignando a K1 y K2, que en realidad es una combinación lineal, como habíamos dicho, de K0 y anti-K0. En general, los kaones, vamos a ponerlo así, decaen o en dos piones o en tres piones. Ahora, nosotros ya vimos que cuando tenemos dos piones la paridad es 1, mientras que cuando tenemos 3 la paridad es menos 1. Así que en este caso tenemos paridad igual más 1 y acá paridad igual menos 1. En el caso del C era en ambos casos igual a más 1, con lo cual tendríamos un CP total de 1 y acá tendríamos un CP total de menos 1. ¿Quién tiene CP igual a 1? El K1 tiene autovalor 1. ¿Y quién tiene menos 1? El K2. Con lo cual, lo que en realidad tenemos es que K1 tiene que decaer a 2pi y K2 tiene que decaer a 3pi. Pero nunca hay que olvidar, K1 y K2, los dos son combinaciones lineales de K0 y anti-K0. Por lo tanto, podemos hacer exactamente lo mismo con las partículas. Usando K1 y K2 podemos escribir K0 y anti-K0 en términos de K1 y K2. Si uno hace eso, por ejemplo, para K0, obtendríamos que es 1 sobre raíz de 2 K1 más K2. Ahora, el decaimiento de 2pi es mucho más rápido porque se libera mucha más energía. Esto lo que significa es que si nosotros tenemos un haz de partículas de K0, por ponerlo de alguna forma, entonces la componente de K1 se tendría que decaer mucho más rápido que la componente de K2, por esto que decimos. Acá decae en 2pi y esto decae más rápido. ¿Cómo lo traducimos eso? Que cerca de la fuente de K0 tendrían que haber muchos decaimientos a 2pi y lejos tendrían que haber más decaimientos de 3pi. Es decir, lo que predecían Hellman y Pais es que gráficamente tenemos una fuente y entonces deberían haber mesones K que viven poco y mesones K que viven mucho, por todo esto que estamos diciendo. Esto lo publicaron en 1955 en la revista Physical Review y en 1956 Lederman y sus colaboradores descubrieron el mesón K2, por decirlo de alguna forma, es decir, que teníamos dos tiempos de vida. Teníamos tau 1, que era 0.895 por 10 a la menos 10 segundos, y después teníamos tau 2, dándonos 5.11 por 10 a la menos 8 segundos. Así que teníamos un decaimiento rápido y otro más lento, más allá de que estos sean tiempos cortos. Entonces, la conclusión de esto es que podemos ver quiénes son K1, K2 mediante estos decaimientos. De hecho, podemos considerar que K1 y K2 no son antipartículas una de la otra, como si pasa con K0 y anti-K0. Lo que vamos a tener es que C va a ser igual a menos 1 para K1 y C igual a más 1 para K2. Van a tener distinta conjugación de carga e inclusive mediante estos experimentos podemos ver la masa, la diferencia de masa, M2 menos M1 daba 3.48 por 10 a la menos 6 electron volt sobre C cuadrado, es decir que la diferencia de masa es muy chica. Ahora, esto no puede dejar de hacernos la pregunta, ¿qué es una partícula? Digamos, los kaones que se producen por las interacciones fuertes, de hecho dijimos de qué estaban compuestas, porque teníamos el diagrama de Feynman y teníamos
los quarks que los conformaban. Sin embargo, decaen mediante la fuerza débil y por medio de K1 y K2. Decaen mediante los autoestados de CP, que son K1 y K2, y entonces la pregunta es cuál es la partícula real. Si nosotros tenemos una partícula, no esperaríamos que tenga dos tiempos de decaimiento distintos, como los vemos acá. Pero en el fondo no hay que quedarse con un conjunto ni con el otro. Lo que importa acá es la situación y cómo se van manifestando, pero no podemos tomar que haya K0 y anticasero o K1 y K2, cada uno por su lado. Es algo que viene en conjunto.